Buenas tardes con todos. Ya les voy a dar hoy día la clase de historia referente a su curso. Hoy día, en el tema de hoy día, vamos a ver lo que es, eh, vamos a ver lo que se refiere. Un ratito. Hoy día vamos a ver la clase de la expansión y la crisis de la República. En este caso, nos dice que la expansión de la República durante la época de la República, Roma inició la conquista de la península itálica y de extensos territorios del Mediterráneo. En el Mediterráneo occidental, los romanos se impusieron tras largos conflictos que los enfrentó a los cartagineses en las guerras púnicas. Aquí nos hace un poco de mención sobre las guerras que se dieron entre los romanos con los cartagineses, en donde los cartagineses se impusieron a estos, eh, ganando así un poco de prestigio en lo que se refiere a nombres, ¿no? Nos dice que los romanos ocuparon parte de la península ibérica y convirtieron a Cartago en una provincia de Roma. También ocuparon un amplio territorio desde el norte de los Pirineos hasta Centro Europa, en las Galias. En el Mediterráneo Oriental lucharon contra los macedonios y conquistaron Grecia y algunos territorios de la costa asiática y norte de África. Aquí nos hace referencia sobre qué territorios nomás los romanos estaban tratando de conquistar con la finalidad de ganar un poco de territorio y tener entradas económicas más grandes, es decir, aumentar sus riquezas y aumentar el poder de su nombre, ¿no? Ya, aquí tenemos que las guerras púnicas, estas guerras se enfrentaron a los romanos con los cartagineses, habitantes de la ciudad de Cartago. El conflicto comenzó siendo favorable a los cartagineses, que estaban dirigidos por Aníbal. Este general cartaginese ha pasado a la historia como un gran estratega. Aquí nos hace referencia un poco de las guerras púnicas. ¿Quién se enfrentó en las guerras púnicas? Romanos con los cartagineses. Eh, a quién se favoreció esta guerra fue a los cartagineses. Eh, ¿Quiénes estaban dirigidos por quién? Por Aníbal, ¿no? Aníbal, uno de los personajes que destaca en esta guerra, el cual se caracterizaba por ser un gran estratega en la parte de la guerra, ¿no? Tener un sinnúmero de estrategias con la finalidad de ganar guerras, ¿no? Que de eso se trataba las guerras púnicas. Ya. A ver. Tenemos también la crisis de la República. A ver. Tenemos la crisis de la República. Las conquistas llevadas a cabo durante el periodo republicano proporcionaron muchas riquezas a Roma. Los militares y los patricios se beneficiaron especialmente, pues obtuvieron una enorme cantidad de tierras. Pero buena parte de la sociedad, como los campesinos, tuvo que abandonar sus tierras para enrolarse en el ejército. Aquí nos hace referencia un poco de la crisis de la República que afectó específicamente a los pueblos, ¿no? Quienes perdieron la guerra. Sin embargo, benefició a quien gana la guerra, ¿no? Como podemos ver en las guerras, quien gana tiene más acceso a territorios, se podría decir entradas económicas, entre otras situaciones. Específicamente en estas guerras, eh, quienes se beneficiaron fueron los militares y los patricios, quienes dominaban, ¿no? Estos pueblos. Sin embargo, aquí podemos ver un detonante que afectó a la parte de la agricultura. Eh, en- También nos dice que los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras para enrolarse en el ejército. Esto nos quiere decir que no todas las personas que participaron en esta guerra estaban preparadas, ¿no? Para la lucha masiva. Sin embargo, con un leve entrenamiento, una leve adquisición de conocimientos en guerra, estos se lanzaron al campo de batalla con la finalidad de ganar la guerra, ¿no? Nos dice que el aumento de la desigualdad social provocó una serie de revueltas
como las de los hermanos Graco, que pedían un reparto más justo de la riqueza, o la liderada por el esclavo Espartaco. Aquí nos hace referencia un poco a lo que se refiere a la igualdad, ¿no? Al verse inmiscuidos, al verse que los patricios y los militares eran quienes se llevaban todo el crédito de las guerras, se podría decir, se llevaban toda la riqueza de las guerras y el pueblo seguía siendo pobre, seguía en condiciones precarias. Hubieron personas que se levantaron ante las personas pudientes, como nos dice los hermanos Graco, y en este caso el esclavo Espartaco, quienes lideraron una serie de movilizaciones, una serie de revueltas con la finalidad de que se repartiera de igual manera todas las riquezas obtenidas a partir de las guerras. Ya, aquí nos dice, no, la revuelta de Espartaco. Nos dice que en el año 73 antes de Cristo, el esclavo y gladiador Espartaco consiguió reunir un ejército de 30.000 esclavos que se desplazaron por toda la península itálica, exigiendo la libertad y mejora de condiciones de vida. La rebelión duró más de 2 años. Finalmente fue sofocada por el ejército romano, que crucificó a muchos de los esclavos en la carretera que conducía hacia Roma. Aquí nos hace un poco de referencia, como ya les mencioné, a la revuelta, ¿no? La revuelta liderada por Espartaco, quien, tras ver las grandes desigualdades dadas por los líderes, lidera una revuelta, como nos dicen, ¿no? Reuniendo alrededor de 30.000 esclavos, quienes también exigían la libertad y mejoras de condiciones de sus vidas y de todas las personas. Sin embargo, al ser un número minoritario, al ser un grupo pequeño, decayeron ante un grupo mayoritario, ¿no? Quienes estaban financiados por los pudientes, por los patricios y los militares, y caen, ¿no? Nos dice que esta rebelión duró más de 2 años, fueron más de 2 años que lucharon Espartaco y su grupo de ejército de 30.000 personas. Luchó más de 2 años exigiendo la libertad y mejoras de condiciones. Sin embargo, no lo consiguieron de manera como ellos quisieron y fueron, nos dicen, no, crucificados en su gran mayoría, asesinados bruscamente en la carretera que conducía hacia Roma. Aquí podemos ver un poco, hacer un poco de alusión. Eh, a lo que pasa hasta en sociedades actuales, ¿no? En sociedades actuales pasa esto también. Como podemos ver, las personas pudientes, ¿no? Son quienes gobiernan, quienes lideran cualquier movimiento, cualquier situación. Y si las personas minoritarias o el pueblo, un cierto grupo de personas se rebela ante ellas, estas que hacen, les mandan a callarnos en términos un poco fuera del lugar, los mandan a callar, no los mandan a callar, los asesinan, de manera que estos se pierdan toda la información que estos tienen. Y esto sería todo por la clase de hoy. Listo, vamos a proceder con las preguntas.